Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Hoy vamos a hablar de un caso que conmocionó a muchos paraguayos en noviembre del 2011. Era el 6 de noviembre de 2011 cuando las tapas de los diarios, los titulares de los medios de televisión hacían referencia a un caso del asesinato de dos niños en manos de su propio padre. Esto había ocurrido en Limpio. Los pequeños habían sido brutalmente ultimados por el papá, que después se entregó, si bien a la comisaría, despertó un análisis profundo nuevamente hacia los extractos sociales, en las familias principalmente. ¿Cómo es que se llega al punto de que un padre quiera pagar una cuota de venganza con los hijos mismos? ¿Cuál es el trastorno de la personalidad que tiene que llevar al punto de pensar siquiera que aquellos pequeños que son nuestra descendencia, que son los que van a llevar nuestro apellido, nuestros valores, nuestras enseñanzas, nuestra cultura misma y todo lo que somos nosotros, ya inclusive en una especie de renovada apuesta de lo que fuimos nosotros, puedan llegar a derramar sangre por nuestra culpa, ser nosotros los autores? Es terrible desde el punto en que se lo mire. Y hoy vamos a hablar de un caso en particular para representar otros varios que se dieron a lo largo de la historia del crimen, no solo nacional, sino que también del mundo, y entender con gente profesional cuál podría ser esa parte de la personalidad que sufre el trastorno y que pueda llegar, si es que se puede llegar a entender, claro, y a explorar ese trastorno que nos pueda indicar siquiera una pista al menos de qué fue de lo que lleva a un papá a matar. Podríamos citar otros varios casos. ¿Recuerdan ustedes a aquella mujer que utilizó un cuadro religioso para sentarse encima de su hijo diciendo que este pequeño estaba poseído y que así lo habría exorcizado? Bueno, es otro de los tantos casos que suma una combinación de religión o religiosidad con ese trastorno, y el desenlace es la muerte. Vamos a presentar quién es el victimario y las víctimas en esta noche. Víctimas: Blas Joel Jiménez Godoy, edad 1 año y 7 meses, domicilio Isla Aveiro, Limpio. Fue asfixiado por su propio padre, quien confesó el crimen y alegó haber realizado un pacto satánico. Nombre: Richard Ismael Jiménez Godoy, edad 3 años, domicilio Isla Aveiro, Limpio. También fue asfixiado por su propio padre, quien confesó el crimen y alegó haber realizado un pacto satánico. Victimario: nombre: Ricardo Jiménez, edad 37 años, domicilio Isla Aveiro, Limpio. El hombre confesó haber asesinado a sus dos pequeños hijos. Fue él mismo quien llegó hasta la comisaría para confesar el crimen y mostrar a las autoridades dónde estaban los cadáveres. Bueno, Richard Jiménez es el papá de estos dos niños que Richard había sido uno de los niños que había muerto, uno de los pequeños de 3 años, y su hermano, como ya escuchaban, menor él, Blas Joel, fueron los que quedaron a manos de su padre en una noche del 6 de noviembre. Y Ricardo, según al menos lo que había testificado ante la policía, había utilizado sus propias manos para matar a sus hijos. Los había asfixiado y aparentemente él adujo una especie de pacto satánico para justificar la decisión de acabar con las vidas de los pequeños. Había una cuestión que antecede a todo esto. Hay un pasado de mucha violencia en torno a estos pequeños, y es el que este papá al parecer sometía a golpes a los niños, les pegaba constantemente, y esto probablemente sea una de las cuestiones que hay que como tomar nota en el transcurso del programa, porque pudiera ser una de las aristas a analizar por parte de un profesional a la hora de darnos una somera conclusión de qué es lo que pueda llevar a una persona a acabar con la vida de sus hijos. Ya un pasado de violencia, un trastorno que explora esa conducta. Vamos a escuchar qué pasó en aquella noche del 6 de noviembre en la ciudad de Limpio.
¿Qué pasó? La noche del domingo 6 de noviembre del 2011 fue una de las noches más trágicas de la historia de crímenes del Paraguay, pues esa noche un padre había asesinado a sus dos hijos en la fracción El Bosque 2 del barrio Isla Aveiro, Limpio. Las víctimas fueron Blas Joel Jiménez, de 1 año y 7 meses de edad, y Richard Ismael Jiménez, de 3 años. El autor, Ricardo Jiménez, fue a entregarse a la comisaría de la ciudad en la mañana del lunes, luego de haber abandonado el cadáver de sus dos hijos en una zona boscosa, al borde de una laguna rodeada de malezas, como un gran patio baldío de su ciudad. Según los antecedentes, Ricardo era un hombre que vivía en una casa de madera y que supuestamente con frecuencia golpeaba a sus dos hijos. Aparentemente, en la noche que ocurrió el hecho, este hombre habría asfixiado a los niños en el lugar donde fueron encontrados sus pequeños cuerpos. Los policías de la Comisaría Novena Central, en compañía de agentes de la entonces sección criminalística y agentes del Ministerio Público, fueron a verificar el lugar y se encontraron con la macabra escena. Los dos niños estaban en medio de un matorral sin signos de vida, tapados con una sábana blanca. No, terrible realmente. Y decían muchos de los vecinos que ya después, digamos, de que se había entregado este hombre ante la policía, de que algo marcó, digamos, un cambio en su personalidad y fue el que su mujer se haya decidido ir de la casa. Un día llegó y dijo, yo me voy, dejó a los niños y a él, a la custodia, al cuidado, y se marchó. Y ahí empezó a cambiar de personalidad y también otros aportaron de que era un padre violento, castigaba duramente a sus hijos, disciplinándolos entre comillas, y tal vez esa rabia contenida dentro es lo que descargaban los niños. Intento tan solo entender qué es lo que puede llevar a una situación así. Pero bueno, para eso justamente están los detalles de lo que ocurrió, para hacernos comprender qué fue lo que pasó. Vamos a un segmento ya conocido del programa, Heridas que hablan. Sabemos ya de que estos niños fueron asfixiados. No hay demasiados detalles en el sentido de que haya existido otro mecanismo de asesinato, pero sí es importante graficar a los fines documentales. Y estos son los detalles de cómo mataron a esos pequeños. Heridas que hablan. Víctimas. Nombre, Blas Joel Jiménez. Edad, 1 año y 7 meses. Nombre, Richard Ismael Jiménez. Edad, 3 años. Los informes médicos revelan que efectivamente los dos niños de Limpio perdieron la vida como consecuencia de una asfixia mecánica, en este caso producida por el padre, Ricardo Jiménez, quien confesó haber ahorcado a sus dos hijos. La asfixia producida por un mecanismo externo que impide la ventilación pulmonar hace que el oxígeno no llegue a los alveolos, a la sangre y al cerebro, causando la suspensión de las funciones vitales. Bueno, ahí tienen la explicación de cómo fue que les dio muerte el padre a sus dos hijos. Tenemos hasta ahora entonces una relación que sufrió un quiebre entre padre y madre. Él queda al cuidado de los dos niños. Y una noche de un 6 de noviembre, él decide ultimar, justificando esa acción como un supuesto pacto satánico, y los asfixia con las propias manos y así le da muerte. Se decide entregar ante la justicia, confesar la muerte y dar instrucciones a la policía de dónde estaban los cuerpos para que sean encontrados con posterioridad. De ahí en más, esto quedó en el archivo como uno de los crímenes deleznables que, sin escrúpulos, cuenta la manera en que todo se desenvolvió tan rápido en la vida de estos chicos y qué es lo que puede llevar a una persona a la intención de matar, con una justificación que no quedó de todo para convencer al menos a los que hicieron el proceso. Tenía que haber algo más. Justamente la manera en que encontraron los cuerpos fue, si bien por el relato del papá, también habla un poco de esa insensibilidad y ese tal vez trastorno de la personalidad de la persona que les dio muerte. Este es el informe de cómo encontraron los cuerpos de los niños.
El hallazgo. Los agentes de la comisaría de Limpio salieron en compañía de Ricardo Jiménez a verificar los puntos que éste iba diciendo dónde había dejado a sus dos niños muertos. Al principio no encontraban nada, habían verificado otros lugares e incluso los policías sospechaban que se trataba de una broma. Pero la búsqueda llegó hasta su fin. Era aproximadamente las 15:30 del lunes, cuando las autoridades llegaron hasta una zona bastante inhóspita, rodeada de malezas y al borde de una laguna. Al recorrer la zona, encontraron dos cuerpitos tapados con la sábana blanca. El comisario principal, Diosnel Villalba, dio detalles de lo ocurrido esa siesta. Ricardo Jiménez había confesado llevar a sus dos niños hasta esa zona boscosa para asfixiarlos con sus propias manos. Según manifestaciones del padre, es que en hora de la noche de madrugada le trajo al menor de 1 año y 7 meses primero hasta el lugar donde está la criatura fallecida, le estranguló. Posterior se fue a traerle al otro de 3 años hasta acá para hacer lo mismo con el otro. El autor confeso del crimen de sus dos hijos había dicho que él hace aproximadamente 1 año que vivía con los dos niños en una precaria casa, ya que su esposa Jessica Godoy le había dejado para ir a trabajar a Argentina. Y estaba manifestando que tenía una esposa que se había ausentado hace 10 meses de la casa, que estaba trabajando en la Argentina y que recibía económicamente dinero de parte de ella. Y hace meses atrás que no está recibiendo. Y el señor trabaja en albañil, tengo entendido que no tenía trabajo y me imagino que eso fue el motivo de su decisión. Bueno, estas archivos que nos pintan un poco el momento en que se había vivido aquel noviembre del 2011, donde todo había pasado en la ciudad de Limpio. Dos niños que vivían en condiciones precarias, según el relato de papá, de Ricardo Jiménez, este hombre que sufrió al parecer la ruptura de pareja de su esposa. Eso ocurrió, efectivamente ella se fue de la casa y quedó él al cuidado de los chicos. Decían que era un padre que, esto después se reveló, ya con posterioridad, que había sufrido este arranque de ira y fue violento con los niños, supuestamente disciplinándolos. En algunos momentos decían que él tenía o gozaba de una buena estima por parte de los vecinos, lo veían como un hombre entregado a Dios. Pero después surgió esto y la confesión de él que hablaba de totalmente lo contrario. Esto ya espiritualmente conversando, ¿verdad? Hablaba de un supuesto pacto con Satanás y que este lo incitó a la muerte. Lo cierto es que acabó con las vidas de sus dos hijos. Después fue a confesar el asesinato y los cuerpos estaban cubiertos con una manta en un descampado, siempre en la ciudad de Limpio. De ahí en más se abrió todo el proceso que continuó finalmente con él tras las rejas y ya con una condena en pie para que esto continúe de la manera que tiene que ser. Revela la hazaña con que actuó, imagínense ustedes ese momento. Si bien no hubo grandes rasgos de violencia, el solo tener a la sangre de tu sangre entre tus manos e intentando uno sacarle la vida, denota una hazaña y un trastorno de la personalidad que los vamos a tocar aquí más adelante en Escena del Crimen. Vamos a ir a una breve pausa y enseguida volvemos con más aristas de la investigación que había ocurrido en noviembre de 2011, uno de los casos más traumáticos de filicidio ocurridos en nuestro país. Ricardo Jiménez es un hombre de la ciudad de Limpio que acabó con la vida de sus dos hijos en uno de los crímenes más deleznables en lo que hace a su género, el filicidio, por un supuesto pacto satánico, donde habló de que no quería que sus hijos vivan en medio de la precariedad y por eso hizo un pacto que llevó a una incitación de matarlos. Terrible. Los testigos después de la muerte hablan de una ruptura entre la pareja, entre él y la mamá biológica de estos niños. Ella se decidió ir de la casa y todo quedó a los cuidados de este hombre y finalmente terminó de la peor manera, los niños muertos.
pequeños ellos, apenas 6 y 1 año tenían los dos chiquitos, cuando su padre, su propio padre, los asfixió con las manos y confesó el crimen con posterioridad a la policía, se entregó. Después hubo un proceso no muy largo, porque casi todo a confesión de parte tenía el relevo de las pruebas suficientes para, digamos, extender el juicio en un plazo que no superó siquiera los 1 año, y hubo una condena de 18 años de pena carcelaria para este hombre de manos de la fiscal, ¿verdad?, que investigó en cada momento esta situación, me refiero a Lisa Ruiz Díaz, y trae como detalles diferentes facetas del asesinato. Desde aquella noche del 6 de noviembre hasta la entrega y la posterior investigación policial, porque necesitaban de la carga probatoria suficiente para demostrar de que realmente se trataba del padre. Las maneras en que él lo mató, la manera en que lo mató, hablan de rastros de violencia no muy significativos, pero sí el hecho de que era la única persona que estaba con los niños a esa hora, que los vecinos también marcaban esa presencia del padre en la casa ese mismo día, y la confesión de todo esto, además de los datos proveídos por el padre, hace que la Fiscalía pudiera sostener debidamente ante un juzgado la responsabilidad de este hombre y finalmente esa condena que habla de una importante cantidad de años en cárcel que corresponde a lo que ocurrió. Muchos estarán o no de acuerdo, pero dentro de lo que son las expectativas máximas, él recibió, digamos, la que indica la justicia y el Código Penal. Retomando todo lo que repasamos desde un principio, desde los perfiles, las heridas que hablan de cómo se dio la muerte de los niños, la confesión de este hombre, también hay un aspecto de todo esto que necesariamente tenemos que tocar, y es justamente la confesión de él, asumiendo la responsabilidad del asesinato y justificando ello con un supuesto pacto. Él dijo que habló con Satanás, diciéndole que no quería que sus hijos vivan de la manera en que él vivió en su momento, con muchas necesidades, y por eso decidió entregar sus vidas. Estoy refiriéndome casi textualmente en la manera en que él había hablado en aquella oportunidad y había referidose a lo que le llevó, lo que le motivó al asesinato de sus propios hijos, que son 2. Vamos a escuchar a este hombre confesar ya ante cámaras lo que había hecho aquel 6 de noviembre de 2011. El pacto. Ricardo Jiménez confesó haber matado a sus 2 hijos, de 3 años y de 1 año y 7 meses de edad. Los cuerpos fueron hallados en una tupida zona a orillas de una laguna en la nueva fracción El Bosque 2, en la zona de Isla Aveiro Limpio, donde residían. El hombre dijo que asesinó a las 2 criaturas tras mantener un pacto satánico en donde buscaba obtener 100 millones de guaraníes y lograr así mejores condiciones de vida, como una vivienda con mayor comodidad. No quería hacer pacto, pero quería un techo digno para mis hijos. La criatura de 3 años, su hijito, cuando comenzó a lloriquear, ¿qué te dijo? El más grande me dijo, bueno, papá, me dijo, y yo no le hacía caso, me parece que no le escuchaba así. Pero hice lo que tenía que hacer. El supuesto pacto con el diablo que Ricardo realizó fue en agosto del 2011, unos 2 meses antes de que finalmente asesinara a sus 2 hijos. La finalidad era que los chicos no tengan una infancia en las precarias condiciones con las que él también creció. Relató que finalmente, en la noche del domingo 6 de noviembre, había reiterado su pedido a Satanás y que éste empezó a incitarlo a cometer el asesinato. Hice pacto satánico. ¿Hice pacto con Satán? Sí. ¿Y después? Yo le pedí que me diera 100 millones de guaraníes, porque yo antes vivía también en la calle y no quería que mis hijos vivieran así como yo vivía. Entonces hice ese pacto, pero
yo retrocedí, pero no me dejó para hacer la cosa. Dentro del calabozo de la comisaría novena central, Ricardo reveló cómo hizo para sacarles la vida a sus dos pequeños hijos. Mencionó que a uno de ellos lo mató en la casa y al otro en la zona boscosa. ¿De qué manera le mataste a la criatura? Asfixiándola. ¿Cómo? ¿Con una bolsa Con mi de mano. poliéster? Con mi mano. Vemos que una de las criaturitas tiene una bolsa de polietileno por la cabeza. Sí, después, para estar seguro, ¿Para estar seguro que hiciste? para estar seguro la até así. ¿La criatura estaba durmiendo cuando le mataste? El otro estaba lloriteando. ¿A qué hora de la madrugada cometiste eso? ¿Estaban despiertos ellos? No, estaba durmiendo. Estaban durmiendo. Sí. Primero le mataste a quién, al de 3 añitos. No, al más chiquito, Al más chiquito. ¿Y quién lloriqueaba? Al de 3 añitos. de 3 añitos. Ese Bien. le llevé a UPA, le llevé a ella hasta ¿cómo se llama? Hasta ahí el coso. ¿Dónde le mataste? ¿En tu casa o en el Cualical? Uno en mi casa y uno ahí en Calita, el más grande. Como entrando en razón de nuevo tras confesar el doble crimen, el hombre pidió disculpas por haber asesinado a los pequeños. Le pido perdón a mi esposa y a cada uno de mis familiares y parientes que me está viendo, y voy a cumplir la condena que se me ponga y que se haga la voluntad de Dios. Muy terrible el relato de este hombre, la frialdad con que lo estaba haciendo. Bueno, si bien la última parte, quizás como bien lo dice la crónica, al parecer entró en razón, la manera en que relatan que acabó con las vidas de sus hijos realmente denota algo profundamente arraigado dentro de su ser que cuesta comprender. Tal vez médicamente podamos encontrar una explicación para esto o no, pero entender cómo es que a dos pequeños indefensos uno le saca la vida, aún más aún estando durmiendo, realmente cuesta y muchísimo. Digerir también. Así que sepan que también cuesta muchas veces contar este tipo de historias, de crónicas, pero tiene que sentar un precedente mucho también para lo que es la parte de salud, también para los vecinos y familiares que puedan encontrar tal vez en todo esto algún indicador que les llame la atención y dar alerta de una situación de salud mental que puedan estar atravesando sus familiares y evitar este tipo de hechos. No me quiero adelantar todavía a la conclusión, sino llegar a un punto para intentar de alguna manera encontrarle también una razón a todo esto que estamos viendo. Retomando el caso, volvemos a lo que son los testimonios claves, por cierto, de lo que había ocurrido ese noviembre del 2011. Decíamos que estábamos el 6 de noviembre, la primera semana de ese 11º mes del 2011, cuando había ocurrido todo. Él sufrió mucho, bastante. Se nota que es una persona que tuvo ciertos traumas desde bien pequeño, como él mismo lo relataba, que vivió solo, vivió en medio de mucha precariedad, tuvo sus 2 hijos, su mujer la abandonó y quién sabe qué otras historias más estén por detrás de esto, sin justificar siquiera, pero para entender un poco lo que sucedió. Llega esa noche y mata a sus 2 hijos. Y ya lo escuchaban ustedes los detalles que no hace falta repetir, pero que denotan un desequilibrio. Los testigos, los vecinos fueron claves a la hora de armar este rompecabezas que cuesta mucho comprender desde cualquier tipo de entorno que se pueda estar viviendo. Desde el más tranquilo hasta el más violento. Acabar con la vida de un hijo. Terrible. Entonces los vecinos agregaron detalles de quién era él, cómo se dieron los diferentes días para ir un poco comprendiendo qué fue lo que pasó en esa noche del 6 de noviembre. Llegó por llegar y decidió matar. ¿Realmente lo del pacto es cierto o algo más hay detrás de todo esto? Vamos a escuchar a los testigos, lo que recabó también la investigación con respecto a los testimonios y cómo es que esto va tomando forma hacia uno de los casos más deleznables, de los casos más terribles que ocurrió de filicidio a lo largo de nuestra historia criminal en Paraguay. Estos son los testigos.
Sí, la verdad que nos impactó mucho a mí y a mi señora, amigo, porque yo no pensé ese señor que iba a hacer estas cosas porque era evangélico creyente, el señor era buena persona. Y entonces a mí me sorprendió, amigo, me sorprendió y me tocó el corazón realmente. Era un señor trabajador, vendía dulce, así a domicilio, salía, vendía así. Y eso nos quedamos sorprendidos con mi señora. Yo no creí lo que iba a hacer esa cosa, porque era una buena persona el señor. Él andaba en su trabajo, de su casa, de su trabajo venía, se iba a la iglesia con su señora y con su hijo. Eran felices en su forma de actuar ellos. Y después se separaron, de ahí vino el problema. Se separó y su señora se fue en Argentina y él se enteró también de que su señora ya tenía fotos, todas esas cosas seguramente, y ese trabajó por su mentalidad. Y desde ese día comenzó el muchacho, nosotros ya solemos escuchar, le pegaba a su hijo y eso. Los niños. Sí, a su niñito, así le pegaba, le maltrataba. Él cambió, con ustedes? hablaba conmigo, tomaba tereré así, pero nunca nos decía qué es lo que él tenía, su problema. Él trabajaba y así, mentalmente estaba mal, ya, él no decía nosotros qué era su problema, entonces nosotros íbamos a solucionar su problema, íbamos a ayudar en cualquier forma. Y entonces, y así nos impactó mejor por lo que hizo. Nos quedamos sorprendidos con mi señora. Mi idea no pensamos que lo que iba a hacer. No escuché nada, no escuchamos, me quedé dormido cuando eso. Yo siempre me levanto de madrugada, a las 12, a las 1, a las 2, a las 3, me levanto. Y a las 5 ya me despierto ya para irme a mi trabajo. Como lo que así, ¿verdad? Lo que va a pasar las cosas, ¿verdad? Que no quedamos dormidos, ella también se quedó dormida toda, se levanta también de madrugada. Y así, ese amigo, ¿cómo lo que va a pasar, verdad? Que nos quedamos todos dormidos y no nos enteramos qué es lo que iba a pasar. Pero nos quedamos sorprendidos. Claro que los vecinos estaban muy sorprendidos por lo que había ocurrido, porque dentro de lo que ellos conversaban con Ricardo no les parecía que pudiese llegar a esa determinación. No hace falta también llegar al punto de decir voy a hacer esto como para poder entender a qué iba a llegar, pero tampoco son médicos. O sea, qué difícil situación también de muchas veces de una persona del entorno, de alguien que está ya mal, poder descubrir ese momento a punto de bullir que termina en este tipo de desenlaces. Es complicado, pero siempre, y en esto quiero hacer énfasis, hay que no solo buscar la ayuda propia de uno mismo, sino que también buscar ayuda profesional cuando se presenta algo que llame la atención, como lo que estaba descubriendo el testigo en aquella oportunidad. Ya vio a Ricardo diezmado en cuanto a su manera de ser, un perfil bajo, muy introvertido, sin mucho que agregar sobre su situación. Algo estaba guardando, algo le molestaba, algo le entristecía, algo le estaba deprimiendo, y ese estado de depresión quizás explotó de la peor manera, matando a sus propios hijos, como queriendo borrar su realidad, si es que vamos a su relato, y no querer que ellos pasen por lo que él pasó, y la solución era eliminarlos de este mundo. Así de duro suena, pero viendo un poco y siguiendo esa línea que él menciona, quizás eso es lo que se le cruzó por la mente en aquella noche del 6 de noviembre. Hay una persona también clave en toda esta historia y es Sandra. Es una mujer que cuidó de estos dos pequeños, el de 3 años y el de 1 año, que estaba a su cuidado porque como él trabajaba, ya les dije que la mujer, la madre biológica de estos niños, los abandonó o se decidió ir de la casa. Entonces quedaba al cuidado de esta mujer los pequeños. Se encariñó mucho con ellos y también de cierta manera los recuerda. Se sintió muy apenada por todo lo que pasó y se constituye también ella en un elemento clave de la investigación desde el punto de vista, desde lo que pasó dentro de esa casa y entender un poco hacia dónde conducía todo eso.
El relato de esta mujer también fue clave para la condena de 18 años de este hombre. Escuchen. Sí, yo vivía acá a 2 a 3 cuadras de la casa de ellos, que este era. Y le cuidábamos, mi suegra también le cuidaba. Y tenía, uno tenía 3 años y el otro tenía un año 6 meses. ¿Cuánto tiempo le cuidaste? Apenas a 9 meses. Porque ellos tuvieron un problema con su pareja, o sea, con los dos. Tenían luego problemas y la chica se iba a trabajar y así. El otro era muy chiquitito todavía, puro bebé era todavía. Puro bebé todavía era. El otro sí que era 3 años, chiquitito también. Por la mamá no, ni por la papá jamás también. Porque su papá trabajaba, le llevaba upa de la manito. Legalmente yo no sé cómo te voy a explicar cómo pasó eso, pero pasó porque nunca esperé de su mamá y de su papá tampoco. Sí, sí. Yo ya no vivía más acá, pero me iba. Cuando me enteré, sí, mi suegra me llamó y me fui donde estaba, a donde ellos le mataron. También vine acá. Después ya vino la mamá. La mamá estaba en Argentina, estaba trabajando hacia allá. El terreno me donó, la casa no. El terreno, yo traje mi casita y a mí me donó la mamá. Y llegaste acá y le hiciste un nicho a los 2 niños. A los 2 niños, sí. Este es el nichito de... Nichito, sí. El más chico este es. Y Blas este era. Blas. Sí. Y ellos son unos angelitos para Sí, vos. para mí. Mi protector. ¿Esto fue lo primero que hicieron al mudarse aquí? No, porque nosotros no teníamos la capacidad de hacerle todavía. Tenía que tener mucha plata. Muchísimo estamos por este. ¿Hace cuánto que tienen el nicho? El nichito, hace 3 años por ahí. 3 años por ahí. Porque no podíamos hacerle todavía. Y después le llegó un trabajo grande a mi marido y ahí le pudimos hacer. Cuando llega el 7 de noviembre, ¿hacen alguna actividad? Sí, hacemos pancheada, repartimos golosinas para los chicos. Es como un agradecimiento a ellos. Y como un agradecimiento por habernos donado su mamá el terreno. Y es como el angelito de la guarda de Sí, usted. de nosotros, ¿sabes? Como si fuera mi hijo. Y siempre me le recuerdo. Bueno, qué difícil, en serio, no me queda más que decirle que cuesta bastante llevar el programa, toca mucho este tipo de casos. Y esta mujer es también, como les decía, una persona fundamental dentro del esquema de declaraciones porque ella dice que no hubo maltrato, sin embargo hay otras versiones que sí lo dicen, hacen una especie de contrapeso. Pero bueno, sirvió también su testimonio para entender un poco la manera en que vivían estos pequeños. La casa que ustedes veían, como ya ella lo comentó, se la regaló la madre de estos chicos que fue a trabajar a la Argentina en retribución a ese tiempo que ella les otorgó cuidando, manteniéndolos en su custodia mientras el papá trabajaba. Y el desenlace es ese, ¿no? Todo el barrio conmocionado por lo que pasó. Los recuerda a estos chicos a través de esas imágenes, de esa fotografía y de los detalles de lo que había pasado. Una familia que parecía normal, o sea, más que nada él, Ricardo,
que parecía normal, un hombre trabajador, un hombre que hacía sus cosas, iba, venía y como todo padre sacrificado solo, venía, retiraba a sus hijos de la vecina y se iba a descansar a la casa para que al día siguiente todo se repita, ¿no? Volver al trabajo, los chicos con la vecina y así tratar de salir adelante en medio de todas las precariedades que él pudiera estar pasando. No estamos para juzgar, simplemente unir y poner todos los elementos a su consideración para que podamos entender la historia que había ocurrido. Finalmente ocurrió esa noche del 6 de noviembre la muerte de estos dos niños. Él confiesa un supuesto pacto diabólico que termina en el desenlace mortal y una supuesta promesa de obtener un mejor porvenir. Bueno, vamos a ir concluyendo el programa. Vamos a ir así a la pausa, al corte y en el retorno vamos a tener un profesional con nosotros que nos va a explicar un poco la personalidad que pueda tener o que pudo haber llevado a este hombre. ¿Un trastorno será o qué puede haber más detrás de toda esta situación? Aquí en Escena del Crimen, todo a la vuelta del corte. Ahí ya lo ven, es el doctor Ricardo Vera Gómez que nos va a acompañar esta noche para comprender el perfil de este hombre que asesinó a sus dos hijos. El 6 de noviembre de 2011 le dio muerte a su pequeño de 1 año primeramente y después al de 3 años. Lo asfixió y para asegurarse, aunque suene crudo, le colocó a uno de ellos una bolsa de polietileno de manera a cegarle la vida y asegurarse así de que todo concluyó en un supuesto pacto diabólico que había ocurrido en limpio. A él le abandonó la esposa, según el relato de los vecinos, ella fue a trabajar a la Argentina y los niños quedaban al cuidado de una vecina, Sandra, que hoy día vive en esa casa, por cierto, que le fue regalada por la madre de los niños en retribución a ese cuidado, a esa custodia que le había tenido. Una historia muy dura, muy difícil de comprender, más todavía cuando los vecinos lo muestran a Jiménez, al autor de este hecho, como un hombre tranquilo, un hombre de paz, por decirlo así, una persona trabajadora que no mostraba signos de violencia. Hay rumores que apuntan a que supuestamente maltrataba a los chicos, pero nada que pueda fundamentar esa hipótesis o ese rumor como lo es. Estamos, doctor, con usted. Usted es psiquiatra del Ministerio Público, es la persona con el aval de la Fiscalía del Ministerio Público para realizar perfiles y entender conductas, por sobre todas las cosas, de personas que sufren algún trastorno de la personalidad. Bueno, mi nombre es José Vera Gómez. Sí, José, perdón. Yo soy médico psiquiatra forense del Ministerio Público y también estuve durante 3 periodos en el board. Digamos, el board es la comisión directiva, 5 miembros de la sección psiquiatría forense de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Toda una eminencia, podemos decirlo así. No, pero fui electo en ese cargo durante 3 periodos y después ya no puedo seguir porque hasta 3 periodos se admite. Pero doctor, ¿cómo podemos entender la conducta de Ricardo Jiménez? Bueno, quiero hacer algunas precisiones. Como psiquiatra, yo lo que evalúo son los trastornos mentales. Trastornos mentales. Generalmente nosotros no hacemos perfiles de personalidad, que queda a cargo de los psicólogos. Un perfil criminológico o de otro tipo, un perfil psicológico hacen los psicólogos. Nosotros, los psiquiatras, lo que evaluamos es si esa persona tiene un trastorno mental o no. Y si ese trastorno mental estuvo presente en el momento del hecho. ¿Por qué razón? Porque el artículo 23 del Código Penal dice que la persona es irreprochable si a causa de trastorno mental, desarrollo psíquico incompleto o retardado o grave perturbación de la conciencia, la persona es incapaz de conocer la antijuridicidad del hecho o de determinarse de acuerdo con ese conocimiento. Esto nos lleva a un punto.
Y a esto los fiscales, sobre todo al comienzo de este nuevo Ministerio Público como tenemos ahora, tenían mucho miedo porque se equiparaba que toda persona con trastorno mental es irreprochable o inimputable en otros códigos penales. Se puede abrir un proceso porque no está en sus cabales. O en claro, pero no es así. Tener un trastorno mental, una enfermedad mental, no significa que la persona sea irreprochable. Para eso tiene que el acto o la omisión tiene que ser algo como un síntoma, tiene que ser debido al trastorno mental. No sé si se entiende. Claro. Porque una persona puede tener un trastorno mental, pero ese problema no tiene que ver con lo que cometió, no tiene que ver con el trastorno mental. En este caso, doctor, donde un padre decide cegar la vida de sus hijos, si él fue condenado, entonces podríamos entender dentro del debido proceso que no se encontró una enfermedad mental, por eso es que el tribunal decide condenarlo a 18 años. ¿Cómo es que se puede entender entonces una conducta así? A uno le cuesta mucho comprender una naturaleza de esa manera. Claro, porque lo que dice el código es si la persona en el momento del hecho sabía o no lo que estaba haciendo. Y esta persona, así por lo que se ve, claro, yo no hago la evaluación completa y entonces lo que pueda decir es muy limitado, claro, porque la evaluación psiquiátrica en un caso así requiere muchas cosas. Por ejemplo, un estudio de la personalidad, de los síntomas, del comportamiento habitual, la presencia de tóxicos, la presencia de sustancias adictivas, etc. Factores exógenos. Sí, factores exógenos y endógenos también. Por ejemplo, si no hay por decir así, un trastorno metabólico, un problema tumoral, algo que haga que tenga un trastorno mental. Evidentemente, para mí, la persona que comete un hecho de este tipo, o sea, un padre que asesina a sus hijos, tiene un trastorno mental, no puede ser normal, es un punto, pero no quiere decir que sea irreprochable. Claro, o sea, no podemos hablar, para entender entonces, no es lo mismo un trastorno de la personalidad a que propiamente el trastorno mental, estamos hablando de algo mucho más agudo. Claro, bueno, el término agudo y crónico tiene que ver con el tiempo. Agudo es algo que aparece de repente y crónico es que se prolonga en el tiempo. Pero ambos pueden ser graves, tanto lo agudo como lo crónico. Pero es una cuestión temporal. Ahora, el tema es el siguiente, es así como dijiste, dentro de los trastornos mentales están los trastornos de personalidad. O sea que, a ver un poquito, nosotros tenemos un sistema de clasificación, tanto de la OMS, Organización Mundial de la Salud, sí, como de la Asociación Americana de Psiquiatría. Y en estos sistemas de clasificación están separados otra vez. Se llama Manual de Clasificación de Trastornos Mentales, por así decirlo. O sea, hay una división. Y dentro de eso, otra vez están los trastornos mentales y trastornos de personalidad. Están separados. Okay. Porque los trastornos de personalidad son como rasgos que uno tiene permanentes, claro, etc. Y los trastornos mentales son los trastornos tipo depresión, esquizofrenia, la psicosis, trastornos delirantes, alcoholismo, etc. Ahora, por lo que pudo usted escuchar e informarse en el caso de Jiménez, él parecía una persona normal, no se lo conoce de una persona adicta a algún tipo de droga legal o ilegal. De los testimonios, los testigos nunca apuntaron a eso. Tampoco se lo relata o se lo dibuja como un hombre violento, un hombre trabajador sí, pero con esas cuestiones al parecer de una vida bastante difícil, ¿verdad? De chico sufrió muchas precariedades, a su vez la separación de su esposa. ¿Eso pudo haber de alguna u otra manera desembocado en el hombre que es y con un trastorno mental? Sí, puede haber desencadenado algún problema de la personalidad. Además, hay que evaluar su sistema de creencias, lo social, lo cultural en él. Porque y ver si es cierto que él creía, por ejemplo, en la cuestión de un pacto con el demonio. Yo, por ejemplo, no creo en un pacto con el demonio, no creo que se pueda hacer, pero las personas que creen
por ahí están seguros en ese momento que hizo un pacto con el demonio y que puede conseguir los 100 millones de guaraníes. En ese sentido, la persona puede ser muy limitada intelectualmente, o en otro caso puede ser, discúlpame, o puede ser una persona que realmente, si siente que hizo un pacto con el demonio, puede ser un trastorno delirante, un delirio. Ahí justamente quería, por eso lo interrumpí, le pido disculpas, pero quería simplemente hacer ahí una puntualización sobre eso. Usted es un hombre de medicina. En mi caso, por ejemplo, yo me considero un hombre sí, de muchas creencias en ese sentido, pero quiero entender qué opina la medicina en ese sentido. Cómo uno entiende y explica, y esto para redondear ya, que uno escuche una voz que le esté incitando a algo. ¿A eso sí se lo puede clasificar como ya un trastorno? Claro, en ese caso sería una alucinación. Y si la persona hizo esto estando alucinado, entonces tendría que ser inimputable. Si realmente escuchó, pero lo que pasa es que alguien también puede simular, puede decir que tuvo una alucinación. Puede ser simplemente una mentira. Si es una verdadera alucinación, uno escuchó, habló con el demonio, etc., entonces sería irreprochable o tendría que tener reducida la pena. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Interesantísimos los puntos de vista del doctor encargado de, y en esto hay que hacer énfasis reiterando un poco de lo que es el trastorno mental, especialista en eso, ¿verdad? Lo que es totalmente diferente a lo que es los trastornos de personalidad. Por eso es más que interesante entender un poco, y esto muy someramente, muy superficialmente, porque como bien lo recalcó, hay que hacer un estudio muy a profundidad para entender realmente por qué estaba pasando este hombre, y me refiero a Ricardo Jiménez. Bueno, concluimos así un capítulo más de Escena del Crimen, no sin antes acordarme de mis amigos de Óptica Acarrón, que me hacen lucir estas gafas que ayudan muchísimo, desde la marca Traffic. Traen unos pequeños imanes adheridos a los vértices del marco que hacen que una placa de lentes oscuros con filtro UV, ¿verdad?, uno lo puede adherir y tener un lente de sol al mismo instante que tiene unos lentes de receta. Espectacular y a muy buen precio. Uno puede adquirirlos en la sucursal que queda en Cerro Corá 818, esquina Tacuarí. Le agradezco nuevamente la deferencia por estar del otro lado. Acompáñenos siempre. Los sábados estamos al mediodía también con la reiteración de este capítulo. Muchas gracias y buen descanso.